Argumentos morales. Prueba por el consentimiento universal. Todos los pueblos de todas las edades han creído en la existencia de Dios, a pesar de que esta creencia contradice frecuentemente los intereses y pasiones de los hombres. Este hecho tan universal debe tener su fundamento y explicación, que no puede ser otra que la evidencia con que esta verdad se muestra a nuestro entendimiento. Por otra parte, no cabe concebir un error universal de todos los hombres y de todas las edades en asunto de tan fácil deducción y tan trascendental importancia. Que todos los hombres han creído en la existencia de Dios es un hecho que nos atestigua la historia. El célebre el dicho de Plutarco, distinguido historiador griego: si recorres las tierras podrás hallar ciudades que carezcan de murallas, letras, leyes, casas, riquezas, moneda, pero nadie vio jamás un pueblo sin templo ni dioses. Creo ser más fácil asentar una ciudad en el aire que fundarse y perseverar sin religión ni un dios. Citamos también al testimonio de Quatrefages, notable etnólogo moderno. El ateísmo no se conoce en ninguna parte sino como de paso. Siempre y donde quiera la masa de los pueblos lo ha desconocido. En parte alguna, ninguna de las grandes razas humanas, ni aun una parte importante de ellas, ha sido atea. Sí ha habido autores que hayan enseñado la existencia de pueblos sin la noción de Dios. Ello se debe a la observación superficial de los hechos, y ha sido desmentido por ulteriores y más conscientes investigaciones. Pues bien, hecho tan universal y constante no puede tener otra causa que la evidencia con que se presenta a la mente la existencia de un ser superior. En efecto, la mejor prueba de la existencia de Dios se reduce a una sencillísima aplicación del principio: no hay efecto sin causa, que puede ser conocido aún por los más rudas inteligencias. Todo hombre, al ver la fábrica portentosa del mundo, puede con facilidad deducir la existencia de un ser autor de él. Por otra parte, es natural al entendimiento humano abrazarse con la verdad y detestar el error, y no puede admitirse que todos los hombres se hayan equivocado en un asunto tan fácil y de importancia tan fundamental. Objeciones. Primera, la creencia en Dios se explica por otras causas: la ignorancia, el temor, la educación, la influencia de los sacerdotes, etc. Respuesta. Su causa no puede ser ignorancia, porque al desaparecer ésta hubiera desaparecido la creencia en Dios, y precisamente en los pueblos más cultos y en los sabios más distinguidos de todas las edades es en quienes existe más firmemente esta creencia. Poca ciencia, dice Bacon, aleja de Dios, mucha ciencia lleva a él. No puede ser el miedo, porque no se puede temer lo que no existe. Ni se diga con el impío Lucrecio, que, cita, el temor es el que ha creado a los dioses. Cierra cita. Es evidente que el trueno y el rayo y en general los grandes espectáculos de la naturaleza despiertan en el alma la idea de un poder superior, pero no es que ellos creen y forjen a Dios, sino que son uno de los modos de probarnos y recordarnos su existencia. Aún hoy día hay muchos que solo se acuerdan de que hay Dios cuando la tempestad ruge sobre ellos. No es la educación, porque ésta presupone la creencia en Dios, en quienes la dan. Además, ella cambia con los lugares y tiempos, y la creencia en un ser supremo es invariable. Ni es tampoco la enseñanza de los sacerdotes, porque la existencia misma del sacerdocio presupone también la existencia de un Dios y de una religión. En consecuencia, queda en firme que el verdadero motivo de esta creencia es la facilidad con que la mente humana se eleva de las cosas visibles a la noción de un ser superior, de que ellas dependen. Segunda, se ha dado el caso de un error aceptado durante varios siglos por todos los pueblos, por ejemplo, el que el Sol girara alrededor de la Tierra antes de que Copérnico expusiera su sistema de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Un error semejante puede pasar con la idea de Dios. Respuesta: niego la paridad, igualdad. En este caso se trataba de un hecho científico muy difícil de averiguar y que de ninguna manera era reducible a los primeros principios de contradicción, causalidad, etc. En el caso de Dios se trata de una aplicación sencillísima del principio de causalidad. El argumento deducido de la ley moral está suficientemente expuesto en el dogma número 65 al cual remitimos.
Prueba sexta por la ley moral. Anunciado. La ley moral exige un legislador superior al hombre. Este legislador es Dios. Primero, llámase ley moral el dictamen de nuestra conciencia que nos hace distinguir el bien del mal y nos obliga a obrar el bien y a evitar el mal. La ley moral tiene tres condiciones. Obliga a todos los hombres, es superior al hombre y obliga en conciencia. La ley moral obliga a todos los hombres, sin excepción alguna. Les prescribe, por ejemplo, el respeto a la vida y a la propiedad ajena, y les prohíbe el asesinato y el robo. Es superior al hombre, quien no puede ni desconocerla ni cambiarla, así nada podrá hacer que el asesinato sea bueno. Obliga en conciencia, cuando la observamos sentimos satisfacción, cuando la quebrantamos, aunque sea ocultamente, remordimiento. Segundo, la ley moral prueba la existencia de Dios, porque como no puede haber ley sin un legislador que la dé, es necesario que la ley moral haya sido impuesta por un legislador que tenga esas tres mismas condiciones, a saber, que sea superior a los hombres, los obligue a todos y pueda leer en su conciencia. Este legislador no puede ser sino Dios. Termina numeral 65. Capítulo 2. Errores sobre Dios. Los principales errores sobre la existencia de Dios son: primero, el materialismo; segundo, el agnosticismo o positivismo; tercero, el panteísmo; cuarto, el dualismo; quinto, el evolucionismo; sexto, el teosofismo. Expondremos cada uno de estos errores y los refutaremos. Artículo 1. El materialismo. Síntesis de su doctrina. Fueron materialistas en la antigüedad Demócrito, Epicuro, Lucrecio, etc., y en el siglo XIX, Bock, Moleskov, Buchner y otros. Podemos sintetizar su doctrina en 4 puntos. Primero, la materia es eterna e improducta, y excluye la necesidad de un ser eterno y necesario creador del mundo. Segundo, la materia está dotada de energía, eterna como ella, y excluye la necesidad de un primer motor. Tercero, la materia produce por evolución natural la vida y la inteligencia, y excluye la necesidad de un ser productor de ambos. Cuarto, las leyes naturales que rigen el universo explican suficientemente el orden de él, sin necesidad de un ordenador supremo. Argumentos y críticas. Primero, la materia no es eterna. El materialismo trata de probar la eternidad y necesidad de una materia afirmando que es indestructible, pues el ser que no tiene fin no puede tener principio, y prueba que es indestructible por la ley de la conservación de la energía. Cita: nada se crea, nada se pierde. Efectivamente, la ciencia ha demostrado que en las diversas transformaciones de los seres materiales permanece siempre la misma cantidad de energía física. Respuesta: en realidad, la suma de energía se conserva siempre la misma, pero, siendo la energía propiedad de los seres, supone ya existentes dichos seres. Está bien decir que los átomos conservan siempre la misma cantidad de energía, pero ¿de dónde vienen los átomos? En energía física, como explicamos, en otro lugar podemos distinguir dos elementos: energía de movimiento y energía de calor. Pues bien, aunque la suma total de la energía es igual en las transformaciones de la materia, la energía de movimiento tiende siempre a disminuir. Todo movimiento puede cambiarse en calor, pero no todo el calor en movimiento. Así, del calor producido por una máquina de vapor, solo una tercera parte se transforma en movimiento. Lo demás permanece como calor y va a perderse en la atmósfera. Esta ley, llamada de entropía, traerá como consecuencia el que un día la energía del universo será degradada, mas es claro que un proceso de degradación no puede ser eterno. Cita: pudiéramos concebir la eternidad del universo si lo concebiéramos como una vela apagada, pero si nos vemos precisados a concebirlo como una vela prendida, es imposible que lo podamos concebir eterno. Es la cita de Balfour Stewart, La conservación de la energía. Pues bien, el ser que tiene fin debe tener principio, y no podemos concebir la materia como eterna. Segundo, la materia tampoco es necesaria. Aun suponiendo que la materia fuera necesaria, no lo es. En efecto, el ser necesario no puede no existir. Es infinito, es inmutable. 3 propiedades que no hallamos en la materia. Los átomos pueden no existir. Nada se opone a que los existentes sean aniquilados
o a que los simplemente posibles reciban existencia. Nada autoriza pues a concebir el átomo como entidad necesaria que lleve en sí la razón de su existencia. El ser necesario es infinito, porque el ser necesario no puede tener limitación alguna. Ver numeral 1143. Pues bien, la materia no puede ser infinita. Repugna el número infinito en acto. El número de átomos siempre podrá ser aumentado o disminuido. La materia no es inmutable. Hay modificaciones en los átomos y transmutación de la materia según prueban los físicos modernos. Pues bien, si la materia no tiene en sí la razón de su existencia, si no es infinita ni inmutable, no puede ser necesaria. Tercero, la materia no está dotada de movimiento. Es cierto que en la materia encontramos un principio de energía, pero es un error craso confundir esta energía con el movimiento. Los filósofos distinguen en los cuerpos dos principios diferentes: la materia, principio de extensión, pasividad y divisibilidad, y la forma, principio de actividad e indivisibilidad. Pero afirman, como la más rudimental experiencia lo comprueba, que ningún cuerpo puede moverse a sí mismo. La ciencia ha logrado establecer el principio de que la inercia es propiedad esencial de la materia. En resumen, no se les niega a los cuerpos un principio de actividad, pero sí se les niega la espontaneidad para ponerse a sí mismos en movimiento. Luego, es necesario admitir un motor inmóvil, causa del movimiento de los seres. La materia no puede producir por evolución natural la vida ni la inteligencia. Va esto contra el principio de razón suficiente. Este punto lo desarrollaremos al refutar el evolucionismo. Cuarto, la materia no explica el orden del mundo. Efectivamente, las leyes naturales que rigen la materia, las leyes matemáticas y físico-químicas, suponen una inteligencia, pero no la producen. El numeral 1012. Estas leyes existen, son innegables, pero ¿cuál es la razón de ser de esas leyes? Se hicieron a sí mismas. Por ventura, el movimiento casual y ciego de los átomos pudo llegar a determinar leyes tan sabias y complicadas cuanto inmutables. Cita. Es tan absurdo el explicar el mundo por las leyes físicas sin tener en cuenta el primer ordenador, como atribuir la victoria de Marengo a combinaciones estratégicas sin tener en cuenta al primer cónsul. Cita. Proudhon. Absurdos del materialismo. En suma, el materialismo admite los siguientes absurdos. Primero, admite como necesarios y eternos seres que la razón y la experiencia nos señalan como contingentes y temporales. Segundo, que la materia de suyo inerte se dio a sí misma el movimiento. Tercero, que la materia dando lo que no tiene produjo espontáneamente la vida y la inteligencia. Cuarto, que las leyes inmutables y sapientísimas que rigen el universo son el fruto del ciego acaso. Estos absurdos se ve obligado a admitirlos para no tener que admitir a Dios, ser necesario y eterno, primer motor del universo, creador de la vida y supremo ordenador de cuanto existe. Doctrina esta que no envuelve la menor contradicción y que está plenamente de acuerdo con la razón y con la ciencia. Artículo segundo. El agnosticismo o positivismo. Su doctrina. El agnosticismo o positivismo es el sistema que afirma que no podremos conocer con certeza sino las cosas sensibles, y en consecuencia que no podemos conocer la existencia de Dios. Este sistema fue inventado por Comte el siglo pasado y seguido por Littré, Taine, Huxley, etc. Sus fundamentos son los siguientes. Primero, no hay otro medio de conocimiento científico sino los sentidos, ni podemos conocer sino la materia y sus leyes. Segundo, la gran ley científica es no admitir sino los hechos, atenerse solo a los hechos. Es pues inútil tratar de estudiar la naturaleza íntima de las cosas, y con mayor razón sus primeras causas y fines supremos. En ese terreno no se llegará a ningún resultado. Tercero, Dios sí existe, es incognoscible, es una idea abstracta, a lo sumo una hipótesis sin valor científico. Cuarto, el orden sobrenatural no puede admitirse, porque es imposible llegar a comprobarlo. Su refutación. La inteligencia es también medio de conocer.
Es falso que no tengamos otro medio de conocer sino los sentidos, pues tenemos la inteligencia. El hombre no solo tiene sentidos que le permiten estudiar los seres materiales, sino también inteligencia que le permite estudiar los seres inmateriales y los mismos seres materiales de una manera inmaterial, pasando de la imagen que es sensible a la idea que trasciende el orden sensible. En realidad, ¿quién ha visto o palpado el talento, la virtud, la honradez, la muerte, la vida, la fuerza de atracción? Sin embargo, estas y otras muchas nociones no están bajo el dominio de los sentidos, mas nos es imposible negarlas, sin ponernos en contradicción con el sentido común. No atenerse sino a los hechos. Esta frase tiene dos sentidos, uno verdadero y otro falso. No atenerse sino a los hechos en el sentido de que la física, la química y demás ciencias naturales no pueden trascender de los hechos materiales y de sus relaciones sensibles. Está muy bien. Pero no atenerse sino a los hechos en el sentido de que no puede existir otra ciencia cuyo objeto sea estudiar las causas y los fines de estos hechos hasta llegar a las primeras causas y los últimos fines no puede admitirse. Evidentemente no se le puede pedir al físico y al químico que trasciendan de los hechos naturales para remontarse a sus últimas causas, pues este no es el objeto de esta ciencia. Pero tampoco se puede negar el carácter científico de la filosofía, que partiendo de hechos reales y concretos, trata de remontarse hasta su causa, ya que es propio de la inteligencia del hombre no contentarse con el estudio superficial de los hechos, sino examinar sus causas, profundizando en éstas cuanto le sea posible. Dice el célebre químico Dumas en su discurso de recepción de la Academia Francesa, cita, en el límite en que se detienen las ciencias positivas, comienza el dominio de la metafísica. Ella toma de manos del astrónomo, del físico, del químico, la cadena interrumpida de los fenómenos y los refiere a la causa primera. Sí, la cita. Dios y el orden sobrenatural son cognoscibles. Primero, es falso de toda falsedad que Dios sea incognoscible, o cuando mucho una hipótesis sin valor científico, que Dios no puede conocerse por los sentidos y que no tengamos intuición directa de Él, es muy cierto, pero también lo es que tenemos conocimiento de Dios por la observación del mundo y del orden que vemos en Él, mediante una sencilla aplicación de los principios de causalidad y razón suficiente. Negar a Dios porque no podemos conocerlo por conducto de los sentidos es tan lógico y cuerdo como negar el perfume de la rosa porque no podemos percibirlo por los ojos. Segundo, es falso también que no podamos conocer el orden sobrenatural. Por orden sobrenatural entienden los positivistas todo lo que se refiere a Dios y al orden suprasensible, como la revelación, el milagro, la profecía, etc. Ya hemos probado que Dios puede ser conocido y en sus respectivos lugares se prueba la posibilidad y existencia de la revelación, milagro, profecía, etc. Contradicción del positivismo. Refutamos también el positivismo haciendo ver las contradicciones de su método. Primero, su principio fundamental es atenerse a los hechos y prescindir de la metafísica. Sin embargo, él es el primero en trascender de los hechos y sentar tesis metafísicas, pues como advierte el célebre geólogo Dormier, cita, ser agnóstico es afirmar la incognoscibilidad de las causas y de sus orígenes, y esta es ya una teoría filosófica. Sí, la cita. Segundo, podemos agregar que el positivismo es un ateísmo decente, que niega a Dios sin atreverse a hacerlo con una negativa rotunda y terminante. De hecho, prepara el camino al ateísmo, después de afirmar que más allá de la experiencia no conocemos nada. Es lo más fácil concluir, más allá de la experiencia no hay nada. Y este es el sentido que los positivistas suelen dar a ese principio. Tercero, en fin, los positivistas, para conservarse en su deleznable terreno, tienen que negar toda fuerza al principio de causalidad. Sin embargo, la idea de causa y el principio de causalidad son de una evidencia inmediata, y no se puede negar sino por una aberración de la mente. No es una tontería insigne el creer que las cosas no existen simplemente porque uno quiere negarlas. Basta por ventura cerrar los ojos para que el sol no alumbre. Objeción de Kant. Cita. Todo fenómeno que comienza tiene su origen y razón de ser en otro fenómeno precedente. Cita.
de donde concluye que es imposible que los hechos o fenómenos nos conduzcan a una causa distinta del universo. Respuesta primera. Todo fenómeno o hecho presente a nuestros sentidos nos revela la existencia de un ser anterior del cual depende en su existencia, sea éste sensible o no. Segunda, es imposible admitir una serie infinita de fenómenos sin admitir un ser que no tenga origen en otro y que sea causa de estos fenómenos. Si no existiera ese primer ser, no existiría ningún fenómeno. Nota: sobre el modo cómo llegamos a conocer la naturaleza divina hablaremos más adelante. Numeral 1139. Artículo tercero. El panteísmo. Su naturaleza. Panteísmo es el error que consiste en confundir a Dios en el mundo, afirmando que todos los seres son una misma sustancia. El panteísmo reviste dos formas principales: el emanatista, que enseña que el mundo es una emanación de la sustancia divina, y el evolucionista, que dice que el mundo se va perfeccionando y determinando por un progreso indefinido hasta convertirse en Dios. El panteísmo fue profesado en la antigüedad por los filósofos de la India y por varios filósofos a través de los siglos. En el siglo XVII, Baruch Spinoza le dio nuevo impulso y fue luego profesado por varios de los discípulos de Kant. Probaremos la falsedad del panteísmo con diversos argumentos, explicaremos los fundamentos en que falsamente se basa y refutaremos algunas objeciones. Falsedad del panteísmo. Primer argumento de razón. El panteísmo va contra el principio de contradicción. En efecto, Dios y el mundo tienen propiedades contradictorias. Dios es necesario, el mundo contingente. Dios inmutable, el mundo sujeto a cambios incesantes. Dios perfección infinita, el mundo lleno de imperfecciones y deficiencias. Y sin embargo, Dios y el mundo son para el panteísmo una sola cosa. ¿Cómo explicar que una misma sustancia tenga propiedades tan contrarias que se excluyen mutuamente? Si no hubiera sino una sola sustancia, la verdad y la falsedad, el espíritu y la materia se confundirían, lo que va directamente contra las enseñanzas más claras de la razón. Segundo, argumento de conciencia. El panteísmo va contra el testimonio de nuestra conciencia. Esta nos enseña con evidencia que cada uno de nosotros es una sustancia completa, fuente de actividades propias, y una persona diferente con un pensamiento, libertad, inclinaciones y gustos peculiares. No es una necedad negar esta clara conciencia individual que estamos absolutamente ciertos de poseer para admitir una vaga conciencia universal. Tercero, argumento de experiencia. El panteísmo va contra el testimonio de la experiencia, o sea, de los sentidos que nos afirman la multiplicidad de los cuerpos. No es un absurdo negar que los animales, plantas y seres inanimados que nos rodean son distintos entre sí y distintos también de mi sustancia. Se necesita bastante dosis de insensatez para afirmar que yo soy una misma cosa con el libro que leo y con el asiento en que descanso. Cuarto argumento moral. El panteísmo, al enseñar que todo es una misma sustancia, identifica el bien con el mal, el vicio con la virtud. En consecuencia, destruye la responsabilidad moral. El mérito y el demérito no debieran existir lógicamente para él. Un sistema que lleva a tan graves errores es necesariamente falso. El panteísmo evolucionista. El panteísmo evolucionista, además, primero va contra el principio de razón suficiente, pues admite que lo menos, la materia, puede espontáneamente producir lo más, la vida, la inteligencia, a Dios. Segundo, destruye la libertad, pues se ve forzado a admitir en todos los seres una evolución fatal, incompatible con aquella. Tercero, destruye la idea de Dios y se convierte en ateísmo. En efecto, concebir a Dios como un ser impersonal, sin conciencia de sí mismo y sujeto a una evolución ciega y fatal, es destruir en absoluto la noción de Dios y enseñar el ateísmo. Fundamentos en que falsamente se basa. Dios, causa eficiente y ejemplar de los seres. Dios es causa eficiente y ejemplar de los seres, bien que realmente distinto de ellos. Estas dos nociones falsamente entendidas han dado origen al panteísmo emanatista y al idealista. En el panteísmo evolucionista es el mundo el que produce a Dios. Primero, Dios es causa eficiente de los seres.
En la doctrina católica, la forma de la nada, esto es, sin causa material preexistente. En el panteísmo emanatista, los forma de su propia sustancia, de suerte que ellos vienen a ser partes integrantes de la sustancia divina. Dios llega a ser una sustancia extensa y material. Segundo, Dios es causa ejemplar de los seres. Para la doctrina católica, Dios los formó de acuerdo con las ideas de su mente divina, corresponden a estas ideas, pero no se confunden con ellas. En el panteísmo idealista, los seres todos no son otra cosa que las mismas ideas de la mente divina. No hay pues sino ideas, y los cuerpos y la materia son simple apariencia. Tercero, para el panteísmo evolucionista, no hay Dios. Hay el mundo que evolucionando llega a ser Dios. Dios, pues, no es causa del mundo, sino que el mundo sería causa de Dios. Y como repugna un Dios causado, el panteísmo evolucionista en realidad es materialismo y ateísmo. Este panteísmo evolucionista es el que protesta el teosofismo, como veremos. ¿En qué forma contiene Dios a los demás seres? Dios está en todas las cosas, pero sin confundirse con ellas. Igualmente Dios contiene todas las cosas, pero no de una manera formal ni virtual, sino de un modo eminente. Una cosa está en otra. Formalmente cuando está en ella tal cual es, con su propio ser, por ejemplo la espada en la vaina, virtualmente cuando está en ella como en su germen y principio, por ejemplo el árbol en la semilla, eminentemente cuando está contenida de un modo superior en la causa capaz de producirla, por ejemplo, la estatua en la mente del escultor. Pues bien, las criaturas no están en Dios formalmente metidas con su ser de criaturas dentro de la esencia divina. Tampoco están en Él virtualmente como si la sustancia divina fuera germen o semilla de ellas, sino que están eminentemente, puesto que la causa que produce un efecto debe contener la perfección del efecto que produce. El ser infinito y el ser en general. El panteísmo se basa en otra grave confusión, la confusión que hacen entre el ser infinito y el ser en general. La noción de ser infinito no compete sino a Dios. La noción de ser en general compete a todos los seres sin excepción alguna, aun a los que son simplemente posibles. Para apreciar bien esta afirmación, nos conviene conocer una distinción que hace la filosofía entre la comprensión y la extensión en un concepto. Primero, comprensión de un concepto es el número de notas que lo constituyen. Así la comprensión de triángulo consta de dos notas, figura que, que tiene tres lados, y la del triángulo equilátero consta de tres notas, figura de tres lados iguales entre sí. Segundo, extensión de un concepto es el número de individuos a que se aplica. Así el concepto triángulo se aplica a todas las figuras que tienen tres lados. Para ser estrictos deberíamos decir figura cerrada que tiene tres lados. La comprensión y la extensión de dos conceptos están en relación inversa. En efecto, cuanto más simple es un concepto, se aplica a mayor número de seres, y cuanto más complicado o rico en notas, se aplica a menor número. Así, el concepto de triángulo en general se aplica a toda clase de triángulos, mientras que el de triángulo equilátero se aplica únicamente a los triángulos que tienen los lados iguales. Pues bien, el concepto de ser en general es mínimo en comprensión, pues no incluye sino la nota simplísima, ser, y es máximo en extensión, pues se aplica a todo ente, sin excepción alguna. Por el contrario, el concepto ser infinito es máximo en comprensión, puesto que toda perfección real y posible debe encontrarse en él, y es mínimo en extensión, puesto que sólo al ser infinito le corresponde tener todas las perfecciones posibles, ya que los demás seres sólo tienen perfecciones limitadas. Por donde se ve que es un grave error confundir las dos nociones ser y ser infinito que están separadas por tan fundamentales diferencias. Es también importante no confundir infinito con totalidad. El infinito no es una colección infinita de seres, sino la plenitud del ser. Encierra eminentemente los demás seres y está en ellos, pero se distingue de ellos. Objeciones. Primero, el ser infinito o encierra cuanto existe o ya no es infinito. Respuesta.
El ser infinito encierra eminentemente a todos los demás seres, pues tiene la virtud para producirlos y tiene las perfecciones con que los va a enriquecer, pero no los encierra formalmente, ya que los seres creados no están encerrados en la esencia de Dios, ni virtualmente en cuanto la esencia de Dios no es un germen ni semilla de ellos. Segundo, si Dios es distinto del mundo, los seres creados pudieran agregarse a Dios, lo cual sería absurdo, pues ya Dios no sería infinito. Luego los seres no son distintos de Dios. Respuesta: los seres del mundo son distintos de Dios, pero no se pueden agregar a Dios porque son de naturaleza diferente. Lo finito jamás se podrá agregar a lo infinito. Tercero, de todas maneras, si los seres no son Dios, algo le falta a Dios. Respuesta: distingo. Algo le falta a Dios si los seres no existieran por Él y no estuvieran contenidos eminentemente en Él. Concedo. Si los seres han sido hechos por Él y están contenidos eminentemente en Él, niego. Cuarto, contra la personalidad divina, la persona limita la naturaleza. Luego Dios no puede ser persona porque sería naturaleza limitada. En efecto, dicen los panteístas, la persona, por lo mismo que es una naturaleza individual, determina y limita el ser. Así Pedro no es Diego. Luego, si Dios fuera persona, sería limitado. Respuesta: la persona limita al ser, en cuanto lo distingue de los demás. Lo hace tal individuo y no tal otro, pero no limita al ser en sí mismo, sino que abraza toda la perfección de éste. Así, si la naturaleza del ser personal es limitada, lo será también la persona, en el mismo grado en que lo sea la naturaleza. Por eso la personalidad del hombre es más limitada que la del ángel. Pero si la naturaleza del ser no es limitada, sino infinita, la persona que en ella se funda será igualmente infinita. Artículo cuarto. El dualismo. El dualismo es un sistema que admite dos principios eternos, increados e independientes el uno del otro. No podemos aceptar este sistema porque envuelve contradicción. En efecto, si ambos principios son eternos e increados, ambos deben ser necesarios, ambos deben tener en sí y no en otro la razón de su existencia. Pero si ambos son necesarios, ambos deben ser infinitos, porque el ser necesario es necesariamente infinito. Mas repugna en absoluto la existencia de dos seres infinitos en acto, porque no serían infinitos, ya que el uno no puede tener las perfecciones del otro. No serían absolutos, pues cada uno encontraría limitación en el otro. Artículo quinto. El evolucionismo. Su exposición. El evolucionismo es un sistema que enseña que todos los seres, inclusive la vida y la inteligencia humana, proceden de una evolución lenta y natural de la materia. Este es el evolucionismo absoluto de que vamos a tratar en el presente artículo. Hay evolucionismo o transformismo mitigado que enseña la intervención de Dios en la producción de la vida, de la sensibilidad y de la inteligencia, pero que las especies vivientes aparecieron por transformación o evolución unas de otras. El evolucionismo absoluto es la forma con que se presenta el materialismo moderno y estuvo muy en boga a fines del pasado siglo. Su iniciador fue Spencer. Refutación del evolucionismo absoluto. El evolucionismo absoluto es contrario a la razón, a la ciencia, a las leyes naturales y a la experiencia. Primero, es contrario a la razón. Es contrario a la razón, pues va contra los principios de causalidad y de razón suficiente. A la verdad, admitir un efecto esencialmente superior a la causa equivale a admitir un efecto sin razón suficiente. Ni se diga que en la naturaleza se presentan casos de evolución, por ejemplo, el de la mariposa que se cambia en gusano de seda, pues no evoluciona, sino que lo está virtualmente contenido en otro ser, por ejemplo, el árbol en la semilla, el pollo en el huevo, etc. Pero la vida de ninguna manera está contenida en la materia, ni la sensibilidad en la simple vida vegetativa, ni la inteligencia en la vida sensible, por ser de orden esencialmente superior. Por eso no puede la evolución aplicarse a ellas. Segundo, es contrario a la ciencia. En efecto, se basa en la generación espontánea, que es científicamente falsa. Algunos padres de la Iglesia, como San Agustín, y los filósofos escolásticos
Admitieron la generación espontánea, en el sentido de que Dios había infundido en la materia una virtud potencial para desarrollarse y producir la vida en determinadas circunstancias. Pero los sabios materialistas, Haeckel, Bock, Buchner y otros le dieron un sentido materialista, enseñando que la vida procedía de la evolución natural de la materia sin necesidad de la intervención de un ser superior. Pues bien, en este sentido es falsa, pues siendo la vida esencialmente superior a la materia y teniendo propiedades diametralmente opuestas, repugna que derive espontáneamente de la materia. Además, los experimentos del gran sabio Pasteur han venido a comprobar que la generación espontánea es falsa y dieron sepultura definitiva a la teoría materialista. Pasteur comprobó en forma concluyente y por repetidos experimentos que las pretendidas generaciones espontáneas provenían de gérmenes vivos esparcidos en el aire y que cuando éste era esterilizado dejaban de producirse. Las confesiones de los mismos adversarios nos prueban la inanidad de la generación espontánea. El materialista Virchow llegó a la siguiente conclusión: nadie jamás ha visto producirse una generación espontánea. No son los teólogos los que lo niegan, son los sabios. Cierra cita. Esto lo escribía en la revista científica de 8 de diciembre de 1877. Carlos Bock tuvo la franqueza de confesar: es necesario admitir la generación espontánea para poner al Creador a la puerta. Cierra cita. Y si se quiere una declaración reciente, oigamos la de Rumbler, escrita en el Diccionario de Ciencias Naturales en 1935. Cita: es imposible cerrar los ojos sobre que un abismo profundo separa a los seres inferiores de la materia orgánica. Sin embargo, es forzoso reconocer en la generación espontánea el mejor modo de encontrar lógicamente y sin recurrir a la metafísica, léase a Dios, una explicación de vida. Será cita. Otro tanto nos demuestra el estudio de la célula vital. Cuando el evolucionismo estuvo en boga, apenas sí se la conocía. Su estudio, que es recientísimo, la ha hecho aparecer tan complicada, tan misteriosa y tan absolutamente diferente del simple átomo de la materia, que hoy se ha tornado imposible y hasta ridícula la hipótesis de que ella pueda provenir espontáneamente de la materia. En toda célula hay protoplasma y núcleo. Toda célula nace, se alimenta y se reproduce. Nada de esto encontramos en el átomo, simple elemento material. Tercero, es contrario a las leyes naturales. El evolucionismo está en contradicción con las leyes naturales. En efecto, las leyes que rigen la materia son diametralmente opuestas a las que rigen la vida. Luego no puede admitirse que la materia se transforme espontáneamente en vida sin destruir la estabilidad de estas leyes. La respiración, diferenciación de órganos, circulación, reproducción, crecimiento interno y muerte son fenómenos que no se hallan en la materia y que son esenciales en todo ser viviente, aun en los rudimentarios. La materia se rige, pues, por reglas diametralmente opuestas a las de la vida. Los seres vivientes obedecen sin duda a las leyes físico-químicas, pero obedecen además a las leyes biológicas. Cuando un organismo es destruido o alterado por una enfermedad, lo que pasa es que no pudiendo defenderse, la ley biológica cede su puesto a la ley físico-química. Pero la conclusión se impone: si las leyes biológicas son irreducibles a las leyes físico-químicas de la materia inanimada, es porque la vida es irreducible a la pura materia. Desmentido por la experiencia. El evolucionismo, o mejor dicho, la ley de una evolución universal, está también categóricamente desmentida por la experiencia. No se ha presentado ni una sola vez el tránsito de la materia a la vida, ni en forma espontánea en la naturaleza, ni en los laboratorios, a pesar de los esfuerzos de los sabios materialistas. No se ha comprobado la ley de transformación universal de las especies. Si la evolución fuera ley universal, como pretenden los evolucionistas, es evidente que en todo momento millones de seres debieran encontrarse en vía de transformación. Pues bien, la experiencia nos presenta ni el menor rastro de ella. Además, al estudiar los seres de animales que aparecen en las diversas capas de la corteza terrestre, observamos lo siguiente: los grandes grupos aparecen de repente, en su completa formación,
y sin que se encuentre en los terrenos anteriores forma alguna intermediaria que sirva de base a la transformación. Las especies desaparecidas desaparecen, casi siempre bruscamente, sin dejar huella de transformación. Muchas veces aparecen primero los seres más perfectos y luego los imperfectos, y así los primeros animales que se conocen son los trilobitos, que tienen ya ojos tan perfectos como los insectos. Los animales perfectos se encuentran en las mismas capas terrestres, al lado de los imperfectos. ¿Por qué en igualdad de circunstancias los unos se transforman y los otros no? Todos estos datos y muchos otros hacen que la ley de la evolución universal esté en perfecta contradicción con la experiencia. El hombre no procede del mono. Tampoco se puede admitir que el hombre proceda del mono, como dicen los evolucionistas. En cuanto al alma, porque siendo espiritual e inmensamente superior a la materia, repugna que derive espontáneamente de ésta. En cuanto al cuerpo, porque hay entre ambos enormes diferencias. Respecto al esqueleto, en el hombre es recto, es el único animal que mira al cielo. En el mono, inclinado como los demás animales, mira hacia la tierra. El hombre es bímano, el mono cuadrúmano. Los brazos del hombre son proporcionados, los del mono desproporcionadamente largos. El cráneo del hombre es 3 veces mayor que el del mono, para recibir un cerebro 3 veces más desarrollado. Otras peculiaridades. El hombre nace con piel desnuda, el mono con piel cubierta de pelo como los demás animales. El hombre se desarrolla muy lentamente, a los 2 años es un niñito. El mono, como los demás brutos, crece rápidamente y a los 2 años es mono completo. El hombre habla, el mono aúlla. En la cabeza humana predomina el cerebro, en la del mono las fauces. Por otra parte, no se han encontrado por ningún lugar los restos del pretendido antepasado del hombre y del mono, y donde quiera que se hallan fósiles humanos, se hallan también utensilios que acusan la inteligencia de éste, e inmediatamente lo distinguen del bruto. Objeción respecto al hombre. Dicen los transformistas que hay mayor distancia entre el salvaje sumergido en la ignorancia y atraso más absolutos y el hombre civilizado que entre el animal bruto y ese salvaje. Respuesta. Esto es un error, porque entre el salvaje y el civilizado no hay sino diferencia de grados. El hombre más inculto puede llegar a adquirir cierto grado de civilización, mientras que entre el animal y el salvaje hay una diferencia esencial, fundamental, ya que el animal carece de inteligencia, base de todo progreso intelectual, moral y material. Confirman nuestra doctrina las confesiones de los adversarios. Dice, por ejemplo, Virchow, en la cuestión relativa al hombre hemos sido derrotados en toda la línea. No existe el proántropos, no existe el hombre mono. El anillo intermedio es un fantasma, si la cita. Y Ivy, hemos llegado a conocer después de repetidos estudios sobre cráneos humanos y del mono, que el tipo humano es como una isla solitaria, que no está unida por ninguna parte a la tierra vecina de los mamíferos, si la cita. Conclusión. El evolucionismo es contrario a la razón, pues va contra los principios de contradicción y razón suficiente, contrario a la ciencia, que ha probado la falsedad de la generación espontánea, contrario a la estabilidad de las leyes naturales, y desmentido por la experiencia y por los modernos descubrimientos. Un sistema que se presenta en tales condiciones debe ser categóricamente rechazado por la razón y por la ciencia. Transformismo mitigado. Como ya dijimos, el transformismo mitigado admite la intervención de Dios para explicar la aparición de la vida, los animales y el hombre, solo que admite la transformación de ciertas especies vegetales o animales. El transformismo mitigado no se opone a la fe, ni repugna a la sana razón. Dios, en efecto, hubiera podido poner en los seres inferiores una virtud potencial para producir, dentro de ciertas circunstancias, los seres superiores. En este caso no hay contradicción en que un ser inferior llegue a producir otro más perfecto. Habría tan solo una especie de creación indirecta. Como se ve, el problema que plantea el transformismo mitigado no atañe a la fe, sino que debe ser estudiado y solucionado por la ciencia. Esta ha llegado a comprobar algunas transformaciones
bien que podamos interpretarlas más bien como cambio de variaciones dentro de una misma especie, que como cambio entre diversas especies. Pero lo que sí está muy lejos de haber sido comprobado por la ciencia, y cada día parece más lejos de estarlo, es la transformación general de todas las especies. Como se dijo en el numeral 1116, esta queda desmentida por muchos hechos de experiencia. Es interesante conocer el concepto que el mismo Darwin tenía del transformismo. En junio de 1863 escribía en Bentham: el transformismo se debe apoyar en consideraciones generales. Cuando se desciende a casos particulares, no se puede probar la transformación de una sola especie. Hoy día se puede afirmar lo mismo. Yves Delahaye afirma: uno no es transformista por razones de historia natural, unos lo son por sistema. Los hombres de este grupo no son científicos sino fanáticos. Otros lo son para seguir la corriente, son los más. Stultorum infinitus est numerus. El teosofismo, su historia y naturaleza. Su historia. El teosofismo moderno fue fundado por Elena Blavatsky, de vida agitada, aventurera y nada edificante. Viajó por todo el mundo, iniciándose en el ocultismo y espiritismo, peleó en Italia contra el Papa en los ejércitos de Garibaldi y fue enemiga declarada del catolicismo. En Nueva York se reunió con el coronel Olcott, masón y espiritista. Allí pretendió hacer creer que había vivido por 7 años en el Tíbet, iniciándose en la sabiduría búdica con los Mahatmas, profundizando en forma misteriosa los arcanos de su ciencia oculta, lo que se comprobó ser falso. En 1875 fundaron una sociedad de espiritismo y ocultismo, a la que dieron el pomposo nombre de Sociedad Teosófica. Dondequiera que trabajó, en el Cairo, en Filadelfia, en Nueva York, fue convencida de impostura y supercherías. Habiendo ido a la India y haciendo mucho ruido sus exhibiciones, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres envió una comisión científica que examinara los hechos, la cual declaró: la Blavatsky ha conquistado su puesto en la historia como una de las más cabales, ingeniosas e interesantes impostoras. Sí, la cita. La declaró rea de un largo y continuado complot para producir por medios naturales una serie de prodigios aparentes, y así sostener el movimiento teosófico. Sí, la cita. Ella misma tuvo después la imprudencia de confesar que, cita, para gobernar a los hombres es necesario engañarlos. Cierra cita. Y en efecto, se pudo comprobar que sus famosos mensajes, que atribuía a los Mahatmas del Tíbet, eran groseras falsificaciones hechas por el yanqui W. Q. Hudge, vicepresidente de la sociedad. A su muerte la sucedió en el cargo de presidenta de la Sociedad Teosófica su última secretaria, Anna Besant, otra aventurera atea y revolucionaria. El simple título de sus obras anteriores da cuenta de lo que era: Manual del Libre Pensador, Un Mundo sin Dios, El Evangelio del Ateísmo, etc. Recibió apoyo directo de la masonería a la cual era afiliada y la que propagó con entusiasmo. Editó nuevas publicaciones e impulsó grandemente el movimiento teosófico. Concibió la idea de hacerse pasar por precursora de un nuevo Mesías. Este fue Krishnamurti, joven brahman indio. Declaró que Cristo, dentro de unos años, se servirá del cuerpo de Krishnamurti para trabajar entre los hombres como hace 2000 años echó mano para lo mismo del cuerpo de Jesús. Cita. Paseó el niño por Asia y Europa, exponiéndolo a la adoración de las muchedumbres. Esta superchería pareció demasiado fuerte a muchos de sus seguidores, que se le separaron con Steiner a la cabeza. Hoy día el teosofismo está dividido en dos grandes ramas: la que siguió a Steiner y la que permaneció con la Besant. El teosofismo de la Besant es un teosofismo búdico. El de Steiner se inspira más en las doctrinas egipcias y neoplatónicas. Steiner fundó la sociedad antropomórfica y es el iniciador del rosacrucismo. ¿Qué es el teosofismo?
El teosofismo es una mezcla informe de ciencia, filosofía y religión con base en el panteísmo y en el ocultismo. El fin que proponía era el estudio de la filosofía, religión y ciencias ocultas de la India. En realidad, es un ocultismo con pretensiones filosóficas. Desde un principio ostentó un marcado sello anticristiano. Llámase ocultismo toda doctrina secreta, exclusiva de ciertos individuos, llamados los iniciados. Lo llamamos ocultismo con pretensiones filosóficas porque es una serie de errores sin fundamento racional, sin pruebas de ninguna clase, y porque muchas veces emplea un lenguaje ininteligible y ridículo. El teosofismo no tiene unidad de doctrina. En la Blavatsky predomina con mucho la filosofía india, en Steiner el neoplatonismo, en otros la cábala o creencia en la fuerza secreta de los números, en otros el ocultismo vinculado con el espiritismo, etc. Acepta adeptos de cualquier religión y aun ateos. Si se exceptúan algunos puntos fundamentales, panteísmo, evolucionismo, reencarnación de las almas, cada sistema y cada expositor tienen su doctrina aparte. Sería absolutamente innecesario insistir en él si no fuera por la intensa y peligrosa propaganda que lo ha puesto en boga en nuestros días. Nos interesa, pues, conocer sus principales doctrinas ya dogmáticas, ya morales, y comprobar que no descansan en ningún fundamento serio. El teosofismo cae en el ocultismo, panteísmo, evolucionismo, panpsiquismo y materialismo evolucionista, que es la forma más corriente del ateísmo actual. Veámoslo. Ocultismo. Hay en el teosofismo una doctrina pública, exoterismo, y otra secreta, esoterismo, a la cual no pueden llegar sino los iniciados. Para ser iniciado es necesario someterse a las doctrinas secretas reveladas por los Mahatmas. Mahatmas viene de dos palabras indias, Ma, grande, Atma, espíritu. ¿Quiénes son estos Mahatmas? Según la Blavatsky, viven en el fondo del Tíbet, aunque nadie los conoce, ni sabe si han existido. Son ellos los supremos reveladores de la ciencia teosófica, y es necesario poner una absoluta confianza en sus enseñanzas. Cita. Seguirlos a medias, dice un teósofo, no produciría el menor resultado. La duda mataría hasta la más hermosa flor que pudiera producir el espíritu. Cierra cita. Como veremos al fin, aceptar una doctrina que se presenta sin pruebas y una autoridad en absoluto sospechosa, pues ni siquiera se sabe si los Mahatmas existen, es un procedimiento antirracional. La filosofía del teosofismo. El panteísmo. La base y fundamento del teosofismo es el más crudo y radical panteísmo evolucionista tomado de la religión y filosofía índicas. La Blavatsky, en su clave de la teosofía, declara: rechazamos toda idea de un Dios personal y extracósmico. Decimos y probamos que el Dios de la teología es un montón de contradicciones. Cierra cita. Levesan declara en su turno: la teosofía en materia religiosa es panteísta. Dios es todo y todo es Dios. Cierra cita. Y Blavatsky cita: según nuestra enseñanza, el espíritu y la materia son idénticos. El espíritu contiene la materia en estado latente, y la materia no es otra cosa que el espíritu cristalizado, como el hielo, no es sino vapor solidificado. Cierra cita. En consecuencia, Dios y el mundo, la materia y el espíritu, Dios y nosotros, todo se confunde y llega a ser una sola sustancia. Esta teoría, primero, va contra toda razón. Dios, el ser infinitamente perfecto, no es ni siquiera ser personal, no tiene ni conciencia de sí. Dios, espíritu simplísimo, consta de partes extensas y materiales. Dios, acto puro, va adquiriendo lentamente las perfecciones de que carecía. ¿No es esto una serie de evidentes contradicciones? La materia y el espíritu son una misma cosa. El teosofismo llega hasta desconocer el principio de contradicción y enseñar la identidad de los contrarios. El teosofismo afirma tranquilamente que el átomo es una materia-espíritu. Siendo el átomo material y extenso, ¿cómo es posible que sea espíritu
cuyas características son precisamente las contrarias, la inmaterialidad y la inextensión. Segundo, va también contra el testimonio claro de la conciencia. Esta misma claramente dice que yo soy un ser distinto de los demás seres que me rodean, como también me dice que yo soy distinto de Dios. De otra manera, ¿dónde estarían mis atributos divinos, mi omnisciencia, mi eternidad, mi omnipotencia, etcétera? Panpsiquismo. Confundiendo el teosofismo, la materia con el espíritu, pone como fundamento de todos los seres el átomo, que es materia-espíritu. En consecuencia, admite que aún en el átomo de la piedra, de la madera o del agua hay espíritu. Panpsiquismo, de pan todo, y psiquis alma. Doctrina que a todas luces repugna. Ginaradaza afirma neciamente: la primera célula de materia viva contiene, aunque de manera incomprensible, a Shakespeare y Beethoven. Cierra cita. La reencarnación o metempsicosis. Cuando se verifica la muerte, el espíritu abandona el cuerpo para encarnar o ingresar en otro cuerpo. Así va tras reencarnaciones sucesivas hasta que perfectamente purificado puede entrar al nirvana, especie de reposo, donde pierde la conciencia individual. Observamos, primero, ¿por qué no queda el menor recuerdo de las anteriores existencias? Segundo, ¿qué pruebas presenta el teosofismo para demostrar la doctrina de las reencarnaciones? Tercero, y sobre todo, si el espíritu abandona el cuerpo, es evidentemente porque son dos sustancias diversas, y ¿no es esto una contradicción con el dogma fundamental panteísta de que no hay sino una sola sustancia? Evolucionismo. A la negación de un Dios personal, síguese como consecuencia lógica la negación del dogma de la creación, la cual es reemplazada por la evolución. Cita. Todo puede llegar a ser todo. Sí, la cita. Es un principio fundamental del teosofismo. Blavatsky dijo: nuestra deidad es la eterna constructora del universo, no creando sino evolucionando lentamente, surgiendo el universo de su propia esencia, sin ser creado. Siracita. La Besant declara enfáticamente: ninguna expresión ha contribuido a extraviar tanto el espíritu humano como el término creación. Siracita. Con lo cual se enfrenta de lleno a la filosofía cristiana, única que ha explicado la existencia de los seres por la creación. Las demás filosofías son o materialistas, o panteístas, o dualistas, o al menos con Aristóteles admiten una materia eterna e increada, organizada por Dios. La idea de creación es peculiar del dogma y de la filosofía cristiana. El evolucionismo teosófico tiene de particular que es no sólo evolución, sino también involución. Consta pues de un doble movimiento. Cada ser emanado de Dios volverá a ser reintegrado a la sustancia de Dios. Perderá la chispa divina. El lenguaje teosófico. Cuando el todo se desenvuelve, es la creación y la vida. Cuando se repliega en sí mismo, es la destrucción y la muerte. El teosofismo, claro está, no da la menor prueba de sus doctrinas evolucionistas y cae en todos los errores y deficiencias de este sistema. Esto es contrario a la razón, al principio de razón suficiente, contrario a la ciencia, contrario a las leyes naturales y desmentido por experiencia. Materialismo, ateísmo. El teosofismo se reduce fácilmente al materialismo y al ateísmo. Según él, la materia es causa de vibraciones, y éstas, a su vez, del movimiento. Todo lo explica, pues, por medio de vibraciones, que él llama vitales, sin darse cuenta de que la vida, y más aún la inteligencia, están infinitamente por encima de una simple vibración material o un movimiento mecánico. Además, para él Dios no es un ser personal y extracósmico, esto es distinto del cosmos o mundo material, ni tiene conciencia de sí mismo, pero un ser que no se distingue del mundo material, que no es persona, ni tiene conciencia de sí, no tiene de Dios sino el nombre. Enseña luego que la materia llega a tener conciencia de sí mediante la evolución, mas como la materia no llega a tener conciencia sino en el espíritu humano, resulta que en realidad es el hombre quien viene a ser Dios. La Blavatsky lo confiesa abiertamente.
Para nosotros el hombre interno es el único Dios que podemos conocer. La humanidad es una misma esencia y esta esencia es una, infinita, increada y eterna. Cierra cita. No existe pues sino la materia que va perfeccionándose hasta tener conciencia de sí en el espíritu humano. Esta llega a ser Dios porque solo en él tiene Dios, la materia, conciencia de sí mismo. Esto se llama en filosofía materialismo evolucionista y ateísmo. El teosofismo, lo mismo que el agnosticismo, y con mucho mayor razón que éste, comienza por negar la revelación y el orden sobrenatural y termina por negar a Dios. Y así afirma Levesand. Lo primero que enseñan los teósofos es que debemos rechazar toda idea de lo sobrenatural. Lo segundo es la negación de un Dios personal. Por eso, los agnósticos y los ateos se asimilan las enseñanzas de la teosofía más fácilmente que los creyentes. Cierra cita. Claro, porque el creyente para ser un buen teósofo debería comenzar por hacerse buen ateo. Hay confesiones que relevan de pruebas. La moral teosófica, el karma, el nirvana. El teosofismo admite como sanción del bien y del mal el karma, y como último fin de la existencia al nirvana. Primero, el karma viene a ser la suprema sanción de la moral teosófica. Es una ley por la cual el mal que cada uno hace recae sobre él. Cada ser humano recoge lo que siembra y no recibe sino lo que merece. El espíritu no se reencarna según su gusto o elección, sino que el destino o karma le impone su nueva habitación o vehículo, más o menos hermosa, según que su vida anterior fuera virtuosa o culpable. Las reencarnaciones dependen del karma o siembra anterior. Uno reencarna en un vehículo más o menos noble según su vida pasada. Segundo, el nirvana es el fin de la existencia. Las reencarnaciones duran siglos y siglos hasta llegar a este nirvana, que es la calma absoluta y la absorción de nuestro ser en el grado todo, donde el hombre pierde la conciencia de sí mismo y de sus actos. El karma, ley sin legislador, sanción ineficaz e injusta. Primero, el karma es una ley sin legislador. Es la ley suprema a que están sujetos hasta los Mahatmas. Pero, ¿quién es el autor de esa ley? No es Dios, porque Dios no es un ser consciente ni personal. Es pues una ley suprema que aparece sin legislador supremo y sin razón suficiente de sí y de la obligación que impone. Segundo, el karma es una sanción ineficaz. En efecto, no puede haber verdadera sanción sin el conocimiento de los pecados que se castigan o de las virtudes que se premian. Pero como nadie conoce los pecados o virtudes de existencias anteriores suyas, la sanción del teosofismo es necia e ineficaz. Tercero, es también sanción injusta, porque uno tiene que expiar pecados de los cuales no tiene responsabilidad. La responsabilidad, en efecto, se refiere indiscutiblemente a la conciencia, y nadie tiene conciencia de sus existencias anteriores. El karma, negación de la libertad. Primero, el karma es una ley ciega, muy parecida al fatum o destino de los paganos, y como ésta, una ley que destruye la libertad. En efecto, una ley determinada por la ciega evolución de la materia, sin intervención de un ser inteligente y libre, no puede menos de dar origen a un determinismo materialista que es la negación de toda libertad. Determinismo es todo sistema que niega la libertad y enseña que todo hombre está determinado a obrar necesariamente en tal o cual sentido. Esto lo trataremos al hablar de la libertad. Segundo, por otra parte, el karma es una consecuencia de las existencias anteriores. Nadie puede librarse de él, ni dar otra dirección a su vida. Cada existencia está determinada y orientada por las anteriores. Encontramos también aquí un determinismo fisiológico, en que los actos están determinados fatalmente por los que les precedieron, determinismo incompatible en un todo con la libertad. Para que no quede la menor duda de cómo el karma destruye la libertad, véase esta afirmación de la Blavatsky. El karma es ley sin excepción, que rige el universo entero desde el átomo invisible e imponderable hasta los astros, y esta ley consiste en que todo produce su efecto, sin que nadie ni nada pueda impedirlo, una vez puesta la causa. Sí, la cita.
Dios autor del pecado, imposibilidad del arrepentimiento. Primero, en el teosofismo, Dios llega a ser el autor del pecado. En efecto, si toda persona es Dios, a Dios hay que imputar el mal que hace, a menos que se niegue la existencia del pecado, pero entonces sería inútil la ley del karma y la reparación mediante otras encarnaciones de las faltas cometidas. Segundo, además en el teosofismo no hay lugar para el arrepentimiento ni para la oración. Cita de Blavatsky. Para borrar los pecados no hay intervención eficaz posible humana o sobrehumana. Sí, la cita. Consecuencia lógica de un sistema que niega la libertad. Respecto a la oración se expresa así la Blavatsky. No diga el teosofista que Dios en secreto escucha al hombre finito, o es distinto del mismo, porque todos son uno. Sí, la cita. Y la verdad, ¿a quién se dirigiría el hombre en la oración si él es en realidad Dios, el único Dios que existe? Se ven aquí negados claramente los misterios de Cristo Redentor y Cristo Mediador ante el Padre. Otra advertencia. Para los teósofos, Jesucristo y San Pablo, Confucio y Mahoma figuran entre los grandes iniciados. Pues bien, todos cuatro recomiendan y prescriben la oración, y Cristo y San Pablo enseñan la existencia de la redención y el poder moral del arrepentimiento. ¿En qué quedamos entonces? ¿Atienden los teósofos a la enseñanza de los grandes iniciados o a la de Blavatsky y la besan? Lo mejor sería que tacharan de la lista de los iniciados a los cuatro arriba numerados y no dejaran en ella sino al panteísta Buda. Tercero, en cambio, sin fundamento y contra lo que dicta el sentido común, prolonga el tiempo de prueba para indefinidas existencias. ¿Por qué el alma que ya tuvo oportunidad de obrar conscientemente el bien o el mal no recibe su premio o castigo al fin de su jornada? Definiciones del nirvana. Encontramos en el nirvana dos deficiencias fundamentales. Primera, ¿qué recompensa puede ser un estado en que uno deja de ser persona y llega hasta perder la conciencia de sí? Segundo, el nirvana es uno mismo para todos, para los que vivieron y murieron santamente y para los que vivieron y murieron en el crimen. ¿Podrá ser esta la ley de una justicia suprema? El teosofismo carece de fundamento racional. En efecto, ni es ciencia, ni es filosofía, ni es religión. No es ciencia. La ciencia no es oculta, nunca lo ha sido. Todos los sabios se han adelantado a publicar sus descubrimientos, y la verdad nunca ha huido de la luz. En realidad no pueden los teósofos mostrarnos un solo descubrimiento científico debido a ellos y a sus métodos ocultos. Por otra parte, las verdades esotéricas y propiamente teosóficas, cita, son tan elevadas que comprender su alcance es hoy por hoy imposible a los hombres. Blavatsky. No presenta, pues, caracteres de ciencia, sino de engaño y superchería. ¿Acaso no habla todavía de la piedra filosofal? No es filosofía, porque no da ninguna prueba de sus afirmaciones que son perfectamente gratuitas. ¿Cómo prueba la eternidad de la materia su identidad con el espíritu, la reencarnación de las almas, la ley del karma? Porque trata de sustituir los métodos admitidos por la filosofía, a saber, la observación, el raciocinio, la deducción, a los que llama falaces métodos didácticos, por conocimientos misteriosos, sin base en la realidad de los hechos ni apoyo en la razón, porque da cabida a gravísimos errores, contradicciones y ridiculeces condenadas por la razón y el sentido común. La filosofía del teosofismo es una insania, un desafío del sentido común. Basta leer cualquiera de sus libros para comprobarlo. Demos algunas muestras de ello, con el fin de que no se nos tache de injustos. Enseña que el ser humano está compuesto de 7 elementos diferentes: el rupa o cuerpo material, el linga shariva, fluido astral o cuerpo etéreo imperceptible a los sentidos, el prana o vitalidad del conjunto, el kamarupa, vehículo del deseo y asiento de las pasiones, el manas o alma racional, asiento del raciocinio, el buddhi o alma espiritual y el atma o espíritu. Los 4 primeros son caducos e individuales. Los 3 últimos tienen más de impersonales
y universales. El Manas es el que encarna sucesivamente hasta llegar al Nirvana. Otro ejemplo es la distribución de la materia en 7 planos. Brahta distribuye en 7 planos la materia por medio de 7 oleadas sucesivas de vibraciones vitales. Cada plano se subdivide en 7 subplanos, todos ellos compuestos de materia espíritu, y dispuestos de tal manera que los átomos de los planos inferiores pueden llegar hasta los superiores. Un tercer ejemplo, estas palabras de Steiner. Tenemos órganos de una inteligencia superior radicados en el cuerpo astral, entre las cejas de 2 pétalos, en la garganta de 10 y 6 pétalos, y en el corazón de 12. Un ejemplo más. Steiner habla de ciertos sentidos superiores mediante los cuales el hombre se capacita para ver el mundo anímico. Cita. Mediante el ojo espiritual se pueden percibir los colores que irradia el hombre físico, que lo envuelven en una nube de forma generalmente ovoide que se ha llamado aura humana. Cita. Y Leadbeater en su manual teosófico lo describe así. Las vibraciones del amor puro son de color de rosa pálido, las de la intelectualidad amarillo, las de la simpatía verdes, las de la devoción azules y las de muy alta espiritualidad, la azul lila. ¿Dónde están los argumentos de razón o de experiencia para comprobar los 7 elementos diferentes del ser humano? ¿O la existencia de los 49 planos por los cuales la materia llega hasta tornarse espíritu? ¿Dónde los órganos a base de pétalos o el aura humana con más colores que el arco iris de que nos hablan Steiner y Leadbeater? ¿No son estas afirmaciones gratuitas y ridículas que repugnan a todo espíritu equilibrado y serio? Tampoco es religión, porque ni siquiera admite un Dios personal a quien poder honrar, porque no se preocupa en lo más mínimo del culto que se debe a Dios. Antes bien, la Blavatsky llama a la religión forma organizada de estupidez, porque no está respaldada por ninguna revelación divina. La fe cristiana es perfectamente racional, porque Dios no nos obliga a creer sino después de habernos dado pruebas evidentes de que en verdad nos reveló. En cambio, el teosofismo exige una fe ciega y sin discernimiento a maestros que ni siquiera sabe si existen, y que no presentan la menor prueba de su doctrina. Por eso, entre los teósofos, los espíritus de criterio independiente no pasan del primer grado, ni llegan a contarse entre los iniciados, lo que vale decir entre los sugestionados, sino entre los embaucadores. Conclusión. En resumen, el teosofismo es un conjunto de errores gravísimos, de afirmaciones gratuitas y de enseñanzas frecuentemente ridículas, sin fundamento racional de ninguna clase. Además, como lo dijimos en la moral, va diametralmente contra la doctrina católica, cuyos dogmas niega fundamentalmente, de la misma manera que la doctrina católica niega fundamentalmente todas las doctrinas del teosofismo. Es categórica la declaración de la Blavatsky. Nuestro fin no es restablecer el hinduismo, religión de la India, sino hacer desaparecer el cristianismo de la faz de la tierra. A nadie, pues, después de estudiado el teosofismo, le parecerá exagerada la conclusión que saca el padre Marnach de su libro sobre el teosofismo. Para hacerse teósofo es preciso hacerse apóstata. Además, para el católico el asunto fue ya claramente resuelto por Roma. Consultada la Congregación del Santo Oficio, respondió el 18 de julio de 1919. Las doctrinas que hoy llaman teosóficas no pueden conciliarse con la doctrina católica, y por tanto no es lícito alistarse en las sociedades teosóficas, asistir en sus reuniones, leer sus libros, revistas, diarios u otras publicaciones teosóficas. No es triste y lamentable el rechazar el cristianismo, que descansa en fundamentos racionales e inconmovibles, que ha civilizado y transformado el mundo, por las ridículas invenciones de una Blavatsky, convencida siempre de trucos e imposturas? El rosacrucianismo, o doctrina de los rosacruces, no tiene sino diferencias accidentales con el teosofismo. Su doctrina es fundamentalmente la misma. Causa de su difusión. Las principales causas de su difusión son estas. Primera,
La profunda y casi increíble ignorancia religiosa de muchos católicos, aun de aquellos doctos en otros ramos del saber. Segundo, la carencia en el teosofismo de dogmas definidos, lo que favorece nuestro orgullo y la tolerancia para con toda clase de doctrinas. Tercero, el presentar una moral de ropaje espiritualista. En efecto, prescribe el respeto al propio cuerpo, la abstención del alcohol, el vegetarismo, proclama el altruismo, la mayor tolerancia y pretende levantar el nivel moral del hombre. Cuarto, el amor y atracción por lo oculto y misterioso, pues presume poseer la clave de las ciencias ocultas. Quinta, el haber tenido la astucia de presentarse como una ciencia que se propone el cuidado de la salud corporal y el desarrollo del poder mental del nuevo espíritu. Sexta, por último, la intensísima propaganda que le han hecho sus adeptos y el franco apoyo que le ha brindado la masonería, con la cual tiene nexos estrechos. A esto se junta que todo error tiene su parte de verdad. Así, por ejemplo, vemos en el panteísmo un esbozo de la eterna posesión de Dios, en el karma un remedio de la ley moral, en la reencarnación una reminiscencia de la inmortalidad del alma, solo que este fondo de verdad se encuentra ahogado en graves errores. Recordemos también que lo bueno que puede haber en el teosofismo no es exclusivo de él. Por ejemplo, el cuidado de la salud corporal, el desarrollo del poder mental por la concentración y la reflexión, etc. Lo podemos hallar sin dificultad dentro del catolicismo.